Muy buenas tardes a todos, gracias por su participación. Estamos con Isabel Alonso Dávila, que es la vicepresidenta de Morir con Dignidad, una asociación sin fines de lucro que trata sobre el tema que se ocupa del tema que vamos a conversar hoy, que es el tema de la eutanasia. Isabel, te invito a que saludes y ya comenzamos a conversar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, por proponer esta conversación. Me parece muy interesante. Y muchas gracias por tu última novela que estoy leyendo ahora y me está gustando mucho. La ciudad de la furia. Gracias. Editorial Siruela. La compré ayer y ya me he enganchado un montón. Muy bien. Bueno, Isabel, cuando se habla de eutanasia, surgen objeciones, sobre todo desde el campo de lo religioso. En general, las personas con creencias religiosas sostienen que Dios es el único que da la vida y el único que puede quitarla. ¿Qué argumento tenemos con respecto a esta objeción tan común? Bueno, pues realmente el argumento es el que se podría dar desde una sociedad laica. Es decir, que las personas creyentes tienen derecho a tener sus propias creencias, pero que las leyes de un Estado laico no pueden convertir en leyes generales las creencias particulares. Entonces, como una ley que regula el derecho a la eutanasia, lo que está haciendo es dar un nuevo derecho. Un derecho nunca es una obligación, o sea, sabemos en los países que está legalizada la eutanasia que mueren por eutanasia entre el 2% de las muertes en Bélgica y el 4% de las muertes en Holanda. Es decir, que el 96 o el 98% de las personas mueren sin recurrir a esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay tipos de acercamiento a la muerte poco dolorosos, por ejemplo, o hay personas que sus valores personales les hacen optar por otras opciones, pero que las personas que su proceso de muerte y sus valores les lleven a decidirse por esta opción, evidentemente no pueden ser perseguidos, sino que se tiene que reconocer un derecho. Yo contestaría de manera similar a las leyes del divorcio, del aborto, del matrimonio homosexual. Hay personas que pueden pensar lo que quieran, por ejemplo, pueden decir que el divorcio es pecado, que el matrimonio homosexual es pecado, que la eutanasia es pecado, el aborto es pecado, y esto estará muy bien para ellas y sus creencias, pero no puede ser que se limite un derecho a la libertad. La Constitución española dice que la libertad es el derecho que está por encima de todos. Entonces, el derecho a la libertad tiene que regir durante nuestra vida y también en el momento del proceso de muerte. Por lo tanto, les contestaría eso, que fenomenal que ellos crean eso, pero que no impongan a toda la sociedad sus creencias a través de leyes punitivas. ¿Qué iba a decir? De manera que esto, para las personas creyentes que sostienen esto de que Dios da la vida, es el único que puede quitarla, esto no es una opción posible. No, a ver, hay que aclarar también que dentro de la religión católica, que es lo que más conozco, hay y ha habido figuras muy importantes. Hace pocos días murió Hans Küng. Hans Küng era un teólogo alemán, jesuita, profesor en la Universidad de Tubinga, que a través de la experiencia de la muerte de uno de sus colaboradores en el tema de la teología y gran amigo y también sacerdote, y ver lo que fue ese proceso, él reflexionó, y tanto en su autobiografía como en un libro que se ha traducido por Editorial Trota también al castellano, que se llama Una muerte apacible, ahora no recuerdo bien el título, pero Hans Küng dice que él no es opuesto a la eutanasia, incluso que le gustaría, y él dice que no está opuesto a la doctrina cristiana. Incluso llega a decir que precisamente las personas que creen que hay otra vida después de esta son las que menos miedo deben de tener a tomar esa decisión. Entonces, aquí en Cataluña teníamos al Pare Llimona, que era capuchino, a Lluís Vila, franciscano. Son personas
que han opinado que la eutanasia no entraba en contradicción con la religión cristiana, sí con lo que dice la jerarquía, porque evidentemente sabemos lo que ha dicho la Conferencia Episcopal Española y el Papa, este Papa que parece que es más abierto, pero cuando se trata de definirse. Mira, hay un tema respecto a esto interesantísimo, porque a mí, bueno, yo he sido educada en el catolicismo y son temas que me interesan, y me interesan también los temas de cuando se establecen grietas en determinados pensamientos monolíticos. Entonces, en Bélgica, que sabemos que es un país también de tradición católica, y sobre todo en la parte flamenca de Belga, hay una gran parte del sistema sanitario que, igual que aquí en España, está concertado, pero depende de órdenes religiosas. Y en concreto hay una orden religiosa, los Hermanos de la Caridad, que se encargan prácticamente de un gran número de hospitales psiquiátricos. Bueno, pues hay un conflicto abierto entre esta orden religiosa y el Vaticano, y el superior de esta orden de origen belga que vive en Roma, y este conflicto está porque estos padres franciscanos que tienen cuidado de los enfermos mentales han llegado a decir que se niegan a tener que trasladar de sus hospitales a otros centros. O sea, hasta ahora, desde la legalización de la eutanasia en Bélgica, cuando un enfermo pedía la eutanasia en un hospital católico, lo que hacían es trasladarlo a un hospital no católico, ¿vale? Pues esta orden religiosa dijo que ya se había acabado esto, que era una crueldad trasladar a los enfermos que quisieran recurrir a la eutanasia, y de hecho practican eutanasias. Han sido, bueno, les han obligado a quitar, hay un conflicto que está abierto todavía, les han obligado a quitar la palabra hospital católico, ahora les quieren, como si dijéramos, expulsar de los bienes que ocupan, porque se suponen que son edificios religiosos, pero bueno, ya se ve que, por ejemplo, no todos los cristianos piensan lo mismo, y en las encuestas que se han hecho en España ha salido claramente que el 66% de los católicos practicantes, perdón, el 56% de los católicos practicantes estaban a favor de la legalización de la eutanasia, y luego si eran católicos no practicantes subía prácticamente a lo mismo, al mismo nivel que la opinión de la población en su conjunto, un 87%. O sea que no todos los católicos dicen lo mismo. ¿Y hay alguna religión que tú sepas que donde está contemplada la eutanasia o digamos o permitida o tolerada? A ver, las tres religiones monoteístas son las que más claramente defienden lo que tú has dicho. La vida nos la da Dios y Él nos la quita. Pero a este argumento ya respondió Francis Bacon en el siglo XVII. O sea, cuando él dijo, si la vida nos la da Dios y Él nos la quita, cuando nosotros hacemos algo por salvar la vida de una persona en un proceso de muerte, también estaríamos contradiciendo los designios de Dios. Bueno, es un libro precioso, se llama Ensayo sobre el suicidio, y lo recomiendo porque contesta una por una y sobre todo con este argumento tan claro, ¿no? O sea, evidentemente, bueno, si te cae una piedra no te apartes porque parece que él habla de piedras, no habla de lo que se puede hacer ahora a veces en los hospitales por mantener vidas, que a veces vidas que ya no tienen posible ni curación ni una mejora del bienestar. Me imagino que Hume se hubiera, es Hume, no es Francis Bacon, que también escribió, pero es Hume. Hume se hubiera echado las manos a la cabeza con lo que podemos hacer ahora para mantener vidas, ¿no? Está muy bien cuando van hacia una mejora, pero no cuando es simplemente mantener agonías. Entonces, las religiones no monoteístas, por ejemplo, el sintoísmo en Japón, tienen otra relación con la muerte. No conozco realmente si hay como una manifestación a favor de la eutanasia en otro tipo de religiones, pero bueno, sabemos también que ha habido costumbres. Hay una novela preciosa de una autora italiana que se llama La acabadora, está traducida tanto al catalán como al castellano, ella se llama Miquela Murgia, y habla de una costumbre que había en la isla de Cerdeña, que era igual que había una comadrona en los pueblos que ayudaba a las mujeres a parir, pues había una mujer que ayudaba a las personas a morir. Entonces sabemos que también están las películas sobre los esquimales, o hay películas japonesas que tratan este tema. No se vive con tanto terror, yo creo que se vive con muchísimo terror, por lo menos en el catolicismo, y debe ser
este miedo al infierno, al castigo, al juicio final, porque no en todas las culturas se vive la muerte de la misma manera. Ahora, si hay una manifestación a favor de la eutanasia, la verdad es que es una pregunta interesante, pero que no conozco la respuesta. Bueno, yo publiqué hace años, en 2010, una novela histórica que se llama El Relicario. Y entre otras cosas, lo que se cuenta que en épocas de la colonia, en Argentina al menos, existía una figura que se llamaba el despenador, y a quien se llamaba en los momentos en que un miembro de la familia estaba agonizando o estaba muy mal o sufriendo mucho, y el despenador se encargaba de mandarlo para el otro mundo. Y esto era una práctica muy habitual en una sociedad que era muy católica, por otra parte, ¿no? Claro, O sea pero que, pero o que sea que tenía estas... piedad, que tenía piedad y sufría con el sufrimiento del otro. Yo, una de las cosas que o sea, con ley de eutanasia mucho mejor, pero sin ley de eutanasia, o sea, el encarnizamiento terapéutico es una cosa que de verdad que la tendríamos que pensar cuando se produce. Esperemos que se produzca pocas veces, pero a DMD nos llegan casos que simplemente lo que están haciendo es, en vez de ¿cómo dices que se llamaba en Despenador. en vez de despenar, lo que están haciendo es hacer penar? Y qué curioso, porque ahora hay que comparar esta novela histórica tuya con esta de Michela Murgia en Italia, porque ya te digo que se llama La Acabadora, que es como se llama, así, suena tan castellano, porque también es una palabra de influencia castellana, pero es como se llama en Cerdeña, se llamaba en Cerdeña a esta mujer que, por lo que cuenta en la novela, pues acudía con unas hierbas que eran bastante anestesiantes, y cuando la persona ya estaba muy anestesiada, pues la ahogaba con un almohadón, ¿no? Solo lo hacía cuando ya veía que era una agonía que se iba a alargar innecesariamente, ¿no? Entonces, bueno, muy curioso esto, y buscaremos esta novela tuya y otro día hablamos sobre ella, si quieres. Hacemos Vale. una especie de club de lecturas Sí. con gente de DMD que esté interesada, y hacemos otro Zoom, y ese día te pregunto yo a ti sobre Vale. la novela. Es solo una escena, una pequeña escena dentro de una novela de 500 páginas, ¿no? Bueno, pues Y, buscaremos esa escena. vale, y bueno, y podemos hablar también de esta italiana que tú dices. Que si nos dices bien el nombre, el título, Michela, que se escribiría Michela, creo que es sí, Michela, no es Micaela, es Michela Michela, Murgia, Murgia, con M-U-R-G, no sé si hay dos Gs o no, Murgia, y A, Murgia, la Michela, acabadora. la acabadora. Bien, ahora yo lo escribiré en el chat para que la gente lo tenga en cuenta. Hay una película que yo vi hace poco, no me pareció muy buena, pero de cualquier manera ilustrativa, que es sobre el médico americano. Sí, sobre Kevorkian, ¿no? Jack Kevorkian. No conoces Decía a Jack, se llama la Jack película. Kerbocian, Exacto, algo así. Sí. sí. En la cual, digamos, se plantean muchas cosas, y Kerbocian termina purgando 8 años de prisión, cosa que yo no sabía, pensaba que se había librado. No, bueno, esta película además la vi con interés, porque tuve que ir a presentarla a un ciclo de cine que hacen los compañeros de Aragón, de DMD de Aragón. Cada año hacen un ciclo de cine sobre el tema de la muerte y la eutanasia, y entonces justo me pidieron presentar esta película. Me pasa lo que a ti, que como película, bueno, es también muy de esa época, ¿no? En que había un relato cinematográfico un poco como entrecortado, y luego tenían que meter tantísimos años y tantísimos casos que no sé, pero bueno, está Al Pacino y bueno, entonces, a ver, el caso de este hombre ha pasado con otros médicos que ya se hartan y dicen, pero ¿esto qué es, no? Y estaba claro que Jack Kevorkian lo que hizo además era hacer públicos sus casos para poner a la justicia en un brete. Entonces grababa cosa, bueno, en la película lo has visto perfectamente, que él grababa con vídeo
que las personas le pedían ayuda para morir, grababa cómo les ayudaba, luego lo enviaba a los medios, los jueces lo tenían a la disposición porque le juzgaron miles de veces y se veía precisamente en el juicio, o sea, que era una persona, o sea, además cada vez se lo ponían más difícil y él cada vez hacía más, entre comillas, locuras, o sea, como ya cuando no le dejaban hacerlo en las clínicas o en las casas de las personas, pues en una furgoneta, ¿no? En el bosque. Entonces, a ver, es muy importante, que es un caso real, es muy importante que esto supuso en Estados Unidos la legalización, el primer estado que se legalizó el suicidio médicamente asistido fue en Oregón. O sea, estos casos públicos hacen, además fue el primer lugar del mundo donde se legalizó el suicidio médicamente asistido, no la eutanasia, sino el suicidio médicamente asistido. Entonces es muy interesante porque estas personas que se arriesgan luego a la prisión realmente nos ponen ante el espejo y nos hacen, en su caso además hacía a los jueces, su abogado defensor, por ejemplo, que al principio no estaba muy de acuerdo, pero hay gente que luego cuando lo ve en la realidad, entonces en DMD cuando venían personas a decirnos que ya no podían más y que ahora ya, menos mal, con la ley no tendremos que informar de estas cosas, pero precisamente les informábamos de que si decidían hacerlo por su cuenta y hacerlo bien para que no pudiera suponer para nadie ningún problema de tipo judicial, que tenían que grabarlo en vídeo y que se viera que lo hacían ellos solos, ¿vale? Entonces, esto es el caso de Ramón Sampedro. Hay un vídeo grabado que en realidad estaba destinado al juez, luego saltó a los medios de comunicación a través de Antena 3. Pero es el caso de José Antonio Arrabal, que también hay un vídeo muy impresionante que publicó El País. José Antonio Arrabal quiso que se publicara este vídeo para militar él a favor del derecho a la libertad de decidir. Y luego el último caso que hemos conocido masivamente ha sido el de Ángel Hernández y María José Carrasco, y este caso ha tenido la característica de que ha sido el primero en que la persona que ayuda sale también en el vídeo. O sea, Ángel Hernández decidió exponerse él también para, o sea, no, normalmente lo que vemos siempre es la persona, el vídeo y en soledad la persona. Como María José, su esclerosis múltiple, María José Carrasco, había llegado a un nivel en que ya no podía hacerlo ella sola y Ángel, su marido, la tuvo que ayudar. Por eso decimos que ayudar a morir es un acto de amor, ¿no? Y hay veces, la primera vez que lo oyes puede ser que digas, es que ahí, en el caso de María José y Ángel Hernández, se ve clarísimamente este acto de amor de un marido cuidador durante 17 años de una mujer con una enfermedad progresiva y un dolor insoportable. Entonces, Jack Kevorkian grababa, y entonces ahí hay una documentación que la película intenta meter en la película, las grabaciones originales, también lo que salió en la prensa. Quizás el guión era complicado de llevar a cabo o no acertaron, pero me pasó lo mismo que a ti, que la encontré muy interesante por su información, pero un poco compleja, ¿no? La cantidad de casos y luego la biografía muy interesante, ¿no? Un médico como tantísimas personas en Estados Unidos o en Argentina que no había nacido en el país, entonces eso también jugaba un poco en su contra, ¿no? Le hacían parecer que era, bueno, que estaba un poco ido. Pero es un caso muy interesante, sí, y hay que tener en cuenta que estos casos a veces no relacionamos legalización del suicidio asistido en Oregón con Jack Kevorkian, pero estas personas que se exponen públicamente establecen el debate y la sociedad se pone a debatir y a pensar, ¿y yo qué opino de esto? Y entonces es muy importante y es de agradecer. Ahí en la película hay casos, se ven también los casos que Kevorkian rechaza. Es decir, una persona que viene porque está deprimida o porque tiene otro tipo de problemas y dice usted no es elegible para que lo ayuden. Sí, esto pasa en la ley también. O sea, la ley establece unos requisitos y establece dos requisitos, ¿no? Tener una enfermedad grave, incurable, con un sufrimiento para la persona insoportable, y por lo tanto es incurable, que no tiene posibilidades de cura y un sufrimiento que no se puede aliviar.
Y la otra posibilidad es estar en una situación, bueno, por aquí lo tengo, porque siempre para decirlo bien, pero la otra posibilidad que establece la ley es tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. A ver, es importante, enfermedad, entonces vamos a pensar en un cáncer, en una esclerosis múltiple, y en la ley española desde el principio se ha metido el padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y esto se ha metido por el caso Ramón Sampedro. O sea, para que el caso Ramón Sampedro, para que una persona como Ramón Sampedro esté incluida en la ley, no se puede poner enfermedad grave e incurable, porque es un estado, es una situación en que te has quedado. Entonces es muy importante que la ley, nosotros en DMD somos muy radicales, nuestra filosofía es que la única condición para que una persona pueda ser ayudada a morir es que la persona lo pida reiteradamente y esté en plenas capacidades mentales y no tenga ninguna presión. O sea, por ejemplo, si una persona se suicida porque le han sacado de su casa por un desahucio, esto nos parece un horror, porque es tan solucionable. Esta persona lo que necesita es una casa. O sea, nunca hay que ayudar a morir a una persona porque está en una situación económica muy desfavorable. Y además es que no pasa en los países que está legalizada la eutanasia. O sea, las personas que piden la eutanasia normalmente son personas con un grado educativo medio alto y una situación económica favorable. Pero quiero decir que es verdad que no todos los casos deben de entrar, pero para la asociación lo importante es ofrecer unas condiciones de vida digna, unos cuidados paliativos muy dignos, que no haya problemas de otro tipo, y lo otro es respetar la voluntad de la persona. Es que yo quiero morirme, solo no lo quiero hacer, porque pues mira, es que no soy médico, ni médica, ni enfermera, ni enfermero, quiero ayuda, entonces lo pides reiteradamente, lo pides sensatamente, y aparte nadie nos queremos morir. O sea, quiero decir, nos queremos morir cuando no estamos bien. Y si hay un problema psiquiátrico, los países que contemplan esta situación, que son Bélgica y Holanda por ahora, lo que se establece es que no solo tiene que haber dos médicos implicados, el médico responsable y el médico consultor, sino además un psiquiatra que certifique que ese padecimiento es incurable y que es insoportable para la persona. Entonces, hay que decir que hay países más avanzados que nuestra ley, que sí que incluyen, y esto en DMD, a ver, en DMD estamos atendiendo a personas que vienen, o sea, sobre todo el equipo de asesoramiento personalizado. Y hay personas que vienen con patologías mentales que sufren muchísimo y además que saben, los psiquiatras, los médicos psiquiatras saben que hay enfermedades mentales incurables con un sufrimiento insoportable. Entonces, las personas que están cerca de estas enfermedades y que están de acuerdo con la eutanasia, hay personas en nuestra asociación que dicen que se dedican profesionalmente a la psiquiatría o a la psicología y están indignadas que en la ley no se les haya recogido. Porque claro, eso te tienes que ver en una situación profesional de decir, es que esta persona lleva pidiendo morir 15 años y ya no podemos hacer nada más por ella. Y el ejemplo que he puesto antes de los padres franciscanos en Bélgica son hospitales para enfermos mentales. Entonces, hay enfermedades mentales que provocan un sufrimiento insoportable. Tenemos la suerte seguramente de no tenerlas nosotros, pero hay que considerar ese aspecto también. Entonces, Kevorkian decía eso y tenía mucha razón, porque la depresión pues, puede ser pasajera y espérese usted un poco, pero las leyes luego tendrán que avanzar para respetar fundamentalmente la libertad de las personas sin ningún tipo de causa externa como presión familiar, presión por condiciones de vida, etcétera. Y siempre que la situación ya se diga, mira, sí, es que esto no va a tener solución. Hay enfermos mentales que han tenido 10 intentos de suicidio. Bueno, hay muchos suicidios por enfermos mentales. ¿Qué pasaría si estas personas pudieran acudir a un médico a decir, me quiero suicidar, pero me quiero suicidar bien, con ayuda médica? ¿Cuántas de estas personas se descubriría que había un tratamiento? Siempre decimos que una ley de eutanasia a veces alarga vidas, porque, bueno, pues te acercas al psiquiatra, quiero ayuda para morir. Entonces, mira, vamos a probar primero esto, vamos a probar primero lo otro. Ahora, ¿sigues sufriendo un montón? Pues yo creo que
es ser humano, es que no es, o sea, no es ser malo, es ser buena persona. Ayudar a una persona que está sufriendo mucho y te está pidiendo esta ayuda. O sea, Tú mencionabas antes lo del tema de las leyes de divorcio y eso. En Argentina al menos, cuando se dictó la ley de divorcio, muchas organizaciones, sobre todo organizaciones religiosas, pusieron el grito en el cielo, valga la redundancia. un lugar muy apropiado para ellos. Y argumentaban que bueno, que ahora iba a haber una ola de divorcios, que todo el mundo iba a divorciarse, etcétera. Y en realidad luego lo que se vio, lo que sucedió fue que no que aumentaran los divorcios, aumentaron los casamientos, porque había muchísima gente que estaba unida Claro. irregularmente y que deseaba tener regularizada legalmente esa situación, Pero ¿no? que sabía que luego tendría la oportunidad, que no era, sería una cadena para toda la vida, sino querían, ¿no? Bueno, en España hay un caso muy gracioso. El PP votó en contra de la ley del divorcio. Y Qué yo siempre, raro. sí, qué raro. Pero sobre todo lo más raro es que yo creo que fue tener ley del divorcio y los que más se divorciaron fueron los diputados del PP. O sea, el Álvarez Cascos, yo creo que lleva ya 3 o 4, y había gente que había votado en contra del divorcio. Y con la ley del matrimonio homosexual, Rajoy, o sea, el PP vota en contra y siempre las envían al Tribunal Constitucional. Y en el caso de la ley de eutanasia también, ya han dicho que la van a llevar al Tribunal Constitucional. Y ya está la agrupación Hazte Oír de integristas cristianos también haciendo presión para el Tribunal Constitucional. Votan en contra de la ley del matrimonio homosexual. Llevan la ley al Constitucional. Pues a los pocos meses, mientras la ley está recurrida por ellos en el Constitucional, Mariano Rajoy va a la boda de Javier Maroto, portavoz del partido del PP en el Congreso de los Diputados, que se casa con otro hombre. Y que yo el otro día en el programa este del intermedio, nos hace ya un tiempo, que salía Tais Villas, esto que hace entrevistas por allí cerca del Congreso a los diputados cuando van llegando, y salió el que ahora es senador y era el anterior portavoz en el Congreso, y le dice, bueno, pero tú estás casado, y él dice, bueno, ya no, que estoy divorciándome. Y luego sale Maroto diciendo lo feliz que era con su pareja, con su hombre. Digo, pero ¿cómo pueden tener tanta cara? ¿Y cómo no les recuerda el periodista ahí en ese momento? Y bueno, pero vuestro partido votó en contra del matrimonio homosexual. Con el aborto votaron en contra, pero hay, por ejemplo, Celia Villalobos, del Partido Popular, que luego fue ministra de Sanidad, votó a favor del aborto. Y Celia Villalobos ahora ya no es diputada, porque fue la que le pillaron jugando a los videojuegos cuando estaba en la mesa del Congreso, pero va diciendo que ella está a favor de la eutanasia. Y nosotros como asociación hemos querido que en este tema el PP diera libertad de voto, pero no lo hemos conseguido, porque sabemos que hay gente del PP que está a favor. O sea, Claro. porque lo tiene pensado, porque son un poco más modernos, porque no dependen tanto de la Iglesia. Si es que el 87% de la población está a favor, solo el 8%, esto es encuesta de Metroscopia de febrero, me parece, del 2019. Solo el 8% está en contra y, sin embargo, en el Parlamento ahora sí queda la mayoría y se parece más el Parlamento a la opinión de la sociedad. Pero mientras había mayorías del PP, era un desfase entre la opinión de la sociedad y la opinión del Parlamento, con lo cual tenemos que suponer que el PP es que lo que dice la Iglesia Católica integrista, no toda, la Iglesia Católica integrista, pues resulta que eso va a misa para ellos también, nunca mejor dicho. Antes hiciste una diferenciación entre suicidio asistido y Y eutanasia. eutanasia. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, primero hay que decir que en la ley, voy a encender esta luz porque me parece que ya me estoy quedando a oscuras, pero a lo mejor ahora se me ve peor. En la ley española están incluidas las dos cosas, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Lo que pasa es que han evitado decir la palabra suicidio, porque bueno, pues es una palabra demonizada. Entonces te explico primero la diferencia y luego te explico cómo lo hacen en la ley. Vale. A ver, eutanasia es
cuando una persona ayuda a morir a otra de forma activa, intencionada, a petición de esta persona, ¿vale? Pero es la persona que ayuda la que produce la muerte. Entonces, imagen clara. El médico pone un producto, normalmente se pone primero un producto tranquilizante que te lleva al sueño y luego es un producto que te para el corazón, ¿vale? Entonces es en esta inyección donde lleva ese producto y esa inyección la ha puesto un médico. Eso es eutanasia. Si el médico te receta ese producto y tú lo bebes, eso es suicidio médicamente asistido, ¿vale? Y podemos hablar de suicidio asistido y suicidio médicamente asistido. ¿Por qué se utiliza la palabra suicidio? Porque eres tú el que ingieres el producto. Atención que a veces han producido casos de personas que ya no podían ingerir, pero entonces han montado un ordenador que con un movimiento de pestañas daban una orden, que entonces se abría una vía. Pero la idea es, ¿quién hace la acción? ¿La persona que te ayuda es la que te pone el producto? ¿O la persona que te ayuda te proporciona el producto mediante receta o dándotelo y tú te lo tomas? Entonces, esta diferencia, que en realidad las dos son muertes asistidas, ¿eh? Nosotros hablamos de muerte voluntaria asistida. Nos gusta mucho esta idea de muerte voluntaria, porque morir nos vamos a morir todos. Bueno, pues hay gente que quiere voluntariamente adelantar su muerte. Las dos son muertes voluntarias, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Entonces, ¿por qué se mantiene mucho esta diferencia? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados en que está legalizada la muerte asistida, la muerte voluntaria asistida, solo está legalizado el suicidio médicamente asistido. No hay ningún estado de Estados Unidos que tenga legalizada la eutanasia. ¿Cómo argumentan esto? Lo argumentan diciendo que la única manera de garantizar que de verdad la persona quiere hasta el último momento hacerlo es que sea la propia persona la que lo haga. Pero esto plantea un problema que es primero respetar la libertad de elección. Yo, por ejemplo, si mi situación de proceso de muerte me hace pedir la eutanasia, yo prefiero que alguien me ponga una inyección a tener yo que beber un producto, a ver si me lo veo bien, si me lo veo mal, si vomito o si no vomito, lo tengo clarísimo y además parece que está un poco amargo y aparte no puedo estar dormidita, como puedo estar en la eutanasia. Bueno, entonces, porque esto están los partidarios, incluso había gente del PP o algún concejal o algún diputado de Ciudadanos, el que ahora es vicepresidente de Castilla y León, que nos decía, yo estoy a favor del suicidio médicamente asistido, pero no de la eutanasia. Y es este concepto de que es la única manera de garantizar que la persona hasta el último momento lo quiere hacer, que no hay dudas hasta el último momento. Pero ¿qué problemas plantea, ya digo, además de restringir la libertad de elegir? Que hay personas que no lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, para nosotros lo que está bien es lo que pasa en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Colombia, y ahora se está abriendo en más países, que es tener las dos posibilidades. Entonces, según las circunstancias, según el tipo de persona, o a lo mejor en la conversación con el médico, pues tú llegas a la conclusión de que prefieres hacerlo tú. En la ley española, ¿qué dice? Habla de un contexto eutanásico y entonces dice que se incluye como prácticas eutanásicas las dos posibilidades, pero sin nombrar suicidio médicamente asistido. No dice, pero dice, hay dos prácticas eutanásicas. Una es que el médico ponga el producto activamente y tal, la otra que sea el enfermo el que tal. Y en los dos casos, en la ley española dice que el médico tiene que estar presente hasta el fallecimiento. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, depende de los estados, hay estados en que dicen que el médico lo que tiene que hacer es recetar y punto, o sea que no hace falta que esté o irse no a debe, casa. incluso no debe estar, y hay estados en que dice que sí, que el médico tiene que acompañar. Bueno, la ley española dice que en ambos casos el médico tiene que estar presente y a mí eso me da tranquilidad, ¿eh? Tener allí un profesional tal, porque bueno, tampoco bueno, tenemos una compañera en DMD que a lo mejor nos está oyendo, siempre la cito porque me encanta esta frase, se llama Teresa Gol, y ella dice que morir bien tenemos que acertar a la primera, porque no hay más posibilidades. Pues eso, entonces yo prefiero hacerlo con ayuda profesional y tal. Y es interesante que en Suiza, que va gente a morir, no está legalizada la eutanasia.
y tampoco está legalizado el suicidio médicamente asistido, lo que está es no penalizado. Era como cuando discutíamos con el aborto, legalización o no penalización. Incluso dentro del feminismo había mujeres que decían, no, legalización no, porque es que entra la ley en el cuerpo de las mujeres, lo que queremos es que nos den libertad de nosotras, no nos castiguen por hacer lo que queremos. Entonces, en Suiza no está penalizado ayudar a morir a otra persona si lo haces por motivos altruistas, es decir, si lo haces a demanda de la persona y no es para quedarte con nada de ella. Entonces, en Suiza no es médicamente asistido el suicidio, de hecho lo hacen ONGs y es una práctica relativamente fácil en que muchas veces no está implicado ningún médico. O sea, es estar con la persona, proporcionarle el producto y acompañar. De alguna manera, previo incluso a cualquier debate sobre el tema de la eutanasia, era ya una práctica común que algunos médicos hacían de provocar, anticipar la muerte de una persona usando, por ejemplo, morfina, ¿no? Sí, bueno, a ver, la morfina no sería un producto eutanásico. Yo soy de historia, pero es que en DMD se aprende una barbaridad. A ver, el objetivo de la morfina es amortiguar el dolor, amortiguar el estado de conciencia, ¿vale? Entonces, no es un producto eutanásico en el sentido de que tú pones una dosis de morfina X, pero si dejas de ponerla, la persona se vuelve a despertar. Es verdad que una dosis muy grande de morfina, pero no produce esa muerte instantánea. O sea, hay como marcha atrás con la morfina, ¿no? El producto eutanásico es un producto que va a pararte el corazón, no a quitarte el nivel de conciencia. Entonces, como dejas de comer, evidentemente, primero, como ya estás muy débil y además dejas de comer y tal, pues, pero hay veces que incluso una sedación profunda, la persona tarda días en morirse, ¿vale? Entonces, y si la dejan de sedar, se va a despertar y va a decir, Dios mío, ¿qué hago aquí? Bueno, entonces, con morfina no, pero bueno, tenemos el caso del único médico condenado por eutanasia. Primero, lo que has dicho se hacía. O sea, igual que había aborto clandestino, había eutanasia clandestina. Y en DMD siempre venía gente que dice, no, si tienes un amigo médico, tú no te preocupes que si es un amigo médico sensato te va a ayudar, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene un amigo médico. Y en los países en que se ha legalizado, este debate, por ejemplo, en Bélgica y Holanda, existió y demostraron con cifras que había eutanasia clandestina. O sea, que no era legalizar una práctica que es que antes no se hacía y ahora se iba a hacer de forma legal, es que ya se hacía, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esto es legalizar una situación que antes iba. Otra de las cosas que te dicen, a ver, no sé si será verdad o no, pero se decía, incluso una escritora, periodista famosa que murió hace poco, no, es que ha muerto en esta clínica carísima, que todo el mundo sabe que en esta clínica te ayudan a morir, no lo sé, eran comentarios. Entonces, es importante señalar esto, que eran prácticas que se hacía, igual que había aborto clandestina, y que sacar a la luz, y por lo tanto, aquí hay una cosa muy importante que dice mucho la ley, que es garantizar la igualdad de la ciudadanía en el acceso a este derecho. Por eso dice que lo pone en la Cartera General de Servicios de la Seguridad Social y que tú lo puedes hacer, lo puedes pedir y que se puede practicar en tu domicilio, en un hospital, sea público, privado, concertado, y que si tú perteneces al sistema público lo va a pagar la sanidad pública. Precisamente por salir de ese estado de desigualdad, de los que tenían la información, el amigo médico o el dinero, tenían más posibilidades, ¿no? Tú hablaste antes del encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, que es mantener a una persona con vida cuando ya no tiene muchas posibilidades. Si hay muchas tecnologías, la respiración extracorpórea o digamos, muchas máquinas que sostienen la vida más allá de lo razonable. Y sin embargo, existía el problema de, digamos, de desconectar a esta persona. Podría configurarse como un delito en alguna época, en algún tiempo. No sé si ahora sigue siendo así. No, no, pero a veces hay problemas. A ver, hay gente que prefiere hablar de obstinación terapéutica
Yo creo que habrá casos que sean de encarnizamiento, con esa palabra tan fuerte, ¿vale? Es que me estoy encarnizando aquí con esa persona porque mis creencias me llevan a hacer esto. Pero, y obstinación parece ser que es que, bueno, pues médicos y médicas que están acostumbrados a seguir intentándolo, sin reconocer que somos mortales, que nuestra vida o sea, que en algún momento vamos a morir y mira, esta persona ya se está muriendo, por favor, dejémosla tranquila. A ver, la ley habla de esto en su preámbulo. Es que, claro, la ley habla de que una de las causas que han llevado a este debate sobre el derecho a la eutanasia, una es el aumento de la esperanza de vida hasta edades que estamos muy contentos de vivir cada vez más, pero que a veces hay personas que llegan a situaciones de vida en que están vivas, pero dicen mi vida ya no tiene la dignidad que yo quiero, ¿no? Y habla también de la cantidad de medios que hay ahora para mantener a una persona con vida que no había antes, que son los que nos llevan a situaciones a veces. A mí me gusta hablar aquí de alargamiento de agonías, no de alargar la vida, porque lo que se está alargando es la agonía de las personas y llamándolo así, que yo creo que es lo que es, creo que la gente diría, a ver, esto no está bien hecho, porque si dices, no, le estamos alargando la vida, ¿no? Entonces parece que estás haciendo un bien, porque si le dices, le estamos alargando la agonía a esta persona, qué contentos estamos porque son 24 horitas más o 3 días más, pues mire, por favor reconozca que hay momentos en que estamos muy cerca de la muerte y por favor una muerte confortable. Entonces la ley reconoce que este alargamiento con medios técnicos de la vida es una de las causas que han hecho que muchas personas nos planteemos este tema. Yo me he planteado este tema porque a mi madre la alimentaron con sonda nasogástrica a los 92 años y Alzheimer durante unos cuantos días y estaba en una arcada permanente. Entonces dices, ¿esto por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ¿No? ¿Para hacemos qué? esto? ¿Por qué Eh, torturamos a las personas? eh, Ahora, uno hoy está, digamos, gozando de buena salud, está bien, etcétera, pero puede llegar una circunstancia en el que uno termine en un hospital, en una clínica, siendo asistido con todas estas cuestiones tecnológicas. ¿Y quién decide ahí? ¿La familia? A ver, mira, si nosotros queremos, siempre somos nosotros los que decidimos. O sea, la ley, tanto la ley catalana como la ley española, se llaman ley de autonomía del paciente, no de autonomía de la familia, ni autonomía del médico. A partir del año, bueno, ya con la ley de Ernest Lluch, de la Ley General de Sanidad de 1986, ahí por primera vez se habló de derechos del paciente y un derecho se estableció que era el derecho a rebuchar, en catalán, a renunciar a un tratamiento. Es decir, en esa ley tú ya podías decir, mire, esto que me quieren hacer, no, lo rechazo. Esta ley lo que pasa es que si rechazabas el tratamiento no podías permanecer en el hospital. Significaba que tenías que pedir el alta voluntaria. ¿Vale? Eso estamos en 1986. Y hablando de religiones, a mí me gusta recordar aquí que los testigos de Jehová, con su oposición a las transfusiones, con la que yo personalmente no estoy nada de acuerdo, ha habido dos luchas en España, una contra el servicio militar y otra lo de la autonomía del paciente, que los testigos de Jehová han tenido mucho que ver. Los testigos de Jehová, por su religión, no pueden coger armas y los primeros no objetores de conciencia, porque eran lo que luego se llamó insumisos, ellos se negaban a hacer el servicio militar y iban a la cárcel por no hacer el servicio militar. Y en el caso de las transfusiones consiguieron alguna sentencia del Tribunal Supremo que les daba la razón. Es decir, que pasaba por encima su libertad ideológica y de religión que la obligación de los médicos. Claro, es que la medicina ha sido muy paternalista históricamente, es decir, ellos saben y el enfermo no sabe, entonces ellos deciden y nosotros lo que usted quiera. Pero claro, y este cambio de paradigma de que es, usted sabe más que yo, es un profesional, usted me informa y yo decido. Entonces hay médicos que les cuesta. Y desgraciadamente cada vez menos seguro, pero nos contaban el otro día de un hospital de Barcelona, la persona que lleva comunicación y que es profesora de medicina legal en una facultad de medicina,
que sus alumnos salen súper bien formados sobre que quien decide es el paciente y que hay que hacer lo que diga el paciente. Dice, pero a veces después me los encuentro en el hospital y resulta que en el servicio, la cultura que hay en el servicio es todavía paternalista. Dice, y se les han girado la cabeza y otra vez están pensando que son ellos los que tienen que decidir. Entonces, muy importante, decidimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa si cuando nos tienen que preguntar no podemos ya comunicarnos? Entonces, decidimos nosotros qué quiere decir. Hay un papel que se llama consentimiento informado, que es cualquier actuación médica, tú tienes que firmar tu consentimiento, ¿vale? Para sacarte una muela, para hacerte una intervención quirúrgica, para hacerte un TAC. Si tú no firmas ese consentimiento, no te pueden hacer el TAC, no te pueden sacar la muela, no te pueden operar, no te pueden hacer más quimioterapia si estás hasta las narices. Es decir, que ese consentimiento informado es importantísimo. Hombre, para sacarte una muela yo los firmo casi sin leer, o para hacer una radiografía, pero atención, si yo ya estoy pensando yo ya no puedo más y ahora me van a abrir otra vez la barriga y me van a sacar no sé qué, pues yo digo, miren, no. Vale, entonces el consentimiento informado es fundamental. Si yo ya no me puedo expresar, puede haber dos situaciones. La buena es, yo he hecho un testamento vital, que en Cataluña se llama document de voluntades anticipadas y en otras partes de España se llama instrucciones previas. Si yo tengo hecho este documento, a mí no me podrán preguntar, pero consultarán el documento. Y es obligatorio cumplir lo que yo he puesto en el documento. Entonces, esa es la buena situación, porque es un consentimiento informado. Yo me pongo ahora a pensar, ¿qué pasa si tengo Alzheimer y cuando me tengan que preguntar si me tienen que curar una infección de orina o salvarme de un ictus, yo ya no puedo decir nada porque ya no hablo? Pues yo lo he pensado y he dejado en mi documento. Si yo ya no reconozco a mi familia, si yo ya no tengo autonomía vital, si yo tal, no quiero que me hagan ningún tipo de intervención médica, excepto las que sean para calmarme el dolor. Por lo tanto, ni me da usted la pastilla de la tensión, ni me da hierro para la anemia, simplemente me da medicinas para que yo esté muy a gusto y ya está. Entonces, esa es la situación buena. ¿Qué pasa si la persona no se puede expresar y no ha dejado testamento vital? Aquí es donde entra la familia, porque la ley decía que se preguntaría al familiar más cercano. Atención, que esto lo cambió el PP en la ley del menor, pero bueno, esto ya es muy complicado y ahora en la ley está que hay que preguntar al familiar o la persona más cercana, pero en realidad ha habido un cambio legislativo en una disposición adicional segunda a la ley del menor del PP que dice que si no hay testamento vital se hace lo que diga el médico y dice siempre a favor del mantenimiento de la vida del paciente. O sea que, entonces, por eso siempre en DMD insistimos en que es importantísimo tener este documento, porque si lo tenemos, lo único que tendrá que decir nuestra familia o el médico, vale, aquí tenemos lo que quiere esta persona y esta persona no quiere que en esta situación que está en coma, no quiere que la reanimemos, no quiere alimentación artificial, no quiere que le hagamos funcionar el riñón a base de diálisis externas. Es que no quiere que le hagamos respirar con un respirador artificial, no quiere tener un corazón externo que le esté bombeando. Y otra cosa, si preguntan a la familia, podemos tener la suerte de que toda nuestra familia, hemos conversado con ellos muchísimas veces, están totalmente de acuerdo, nos conocen. Y bueno, pues toda nuestra familia, en DMD tenemos un modelo que dice todos los hijos de esta señora, mi madre siempre nos había dicho que no quería eso y firman todos. Pero la situación que se da muchas veces es un hijo opina una cosa. El otro, por hacerse el hijo más amado, más amante de la madre a la que a lo mejor no iba ni ver, ni siquiera la visitaba, pero entonces decide que es el momento de su amor filial y entonces dice, no, un día más que la podamos tener aquí, hay que seguir luchando y entonces eso va a dejar heridas en la familia para siempre y va a alargar la agonía de esa persona. O sea que además de la eutanasia tenemos que pensar en hacer el documento de voluntades anticipadas, que no sé si preguntarte, Ernesto, si lo tienes hecho, pero si no te vas a pasar por DMD un día de estos
y me voy a poner en plan profesora como era antes, y decir, aquí a escribir el documento. Y luego si quieres lo entregas o no, ahí ya no estaré vigilante, pero hay que Sí, hacer. sí, cuenta conmigo, lo haré. Vale, pues Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, supongamos que yo esta mañana me fui ahí, hice el documento, lo tengo. Y pasado mañana me da una pataleta X y termino en el hospital sin poder hablar, ni comunicar, ni nada. Y mis familiares no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene ese documento y cómo se hace valer? mira, No pudiendo hacerlo valer yo mismo. vale. Mira, ese documento cuando se legalizó en el año 2000 no existía un registro de documentos, o sea que ese documento lo tenías tú, como si cuando haces testamento de bienes te quedaras tú solo la copia, ¿vale? Pero hemos avanzado. Entonces, una cosa importante es saber que ese documento vale aunque esté en un cajón de tu casa, si alguien lo encuentra y es buena persona y lo lleve. Ahora, lo importante es registrar el documento. Entonces, si lo haces ante notario, el notario se encarga de registrarlo. Hay un registro del Departamento de Salud o en Madrid en su Consejería de Salud. Aquí está en la maternidad, en las Corts, que es donde está el Departamento de Salud, en ese edificio histórico tan bonito, modernista. Entonces, tú registras tu documento y una vez que esté registrado en el Registro General de Documentos de Voluntades Anticipadas del Departamento de Salud, ese documento entra en tu historia clínica. Entonces, cuando el médico ve tu historia clínica, ve que tú tienes el documento. Hay Vale. cosas a mejorar como parece ser que en las historias clínicas de atención primaria es muy fácil ver el documento, se ve muy bien, pero en las historias clínicas hospitalarias, que a veces son más complicadas, hemos tenido algún caso que los médicos del clínico no sabían encontrar el documento de una señora que lo tenía hecho. Y a la pobre la hicieron de todo cuando ya era muy mayor y se hubiera muerto de un ictus, pues tranquila, pues la salvaron, entre comillas, y murió 15 días después en un sociosanitario que se podía haber ahorrado esos 15 días de sufrimiento, de no poder hablar, de querer hablar y no poder hablar, cuando ella tenía hecho su documento. Y eso simplemente fue porque la historia clínica era tan complicada que cuando la hija les decía, mi madre tiene el documento, no lo encontraban. Entonces la hija lo tuvo que pedir al Departamento de Salud, se lo enviaron, lo llevó, pero mientras tanto la habían salvado, entre comillas, a la señora. Y entonces ya no era tan fácil, no había eutanasia. Por lo tanto, una vez salvada, sí que ya le hicieron solo medicina paliativa, no curativa, pero tardó en morirse. Sí, sí. Entonces es muy importante registrarlo y aparecerá en tu historia clínica. ¿Qué prevé la ley como, digamos, para prevenir abusos en esta cuestión? Bueno, siempre ellos mismos dicen que es una ley muy garantista, ¿no? Ha sido el PSOE el que la ha registrado y luego ha sido una ley llevada por el PSOE y Podemos. Insisten mucho en garantista, tanto que nosotros de MD pensamos que a veces se pasan de tan garantista, porque el proceso para pedir la eutanasia tiene que pasar por tantas fases de garantía que a veces, esto pasa en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, a veces llega la autorización cuando la persona ya se ha muerto. O sea, que es mejor prever, o sea, si tú tienes una enfermedad incurable que ya sabes cómo va a ser su deriva, es mejor no esperarte a decir ya no puedo más, porque además una vez que tienes la autorización para la eutanasia, tú puedes poner la fecha cuando tú quieras. Ahora, lo que sí que puede ser es que digas, bueno, pero tampoco estoy tan mal, no me duele tanto, y luego llega un día que digas, ya no puedo más, ya no puedo más, entonces hay que iniciar el proceso. Mira, es tan garantista, la primera parte del proceso es que tú tienes que pedir la eutanasia a un médico, que la ley dice que es el médico responsable. Va a ser el médico responsable de todo el proceso. ¿Vale? Entonces, este médico, en un plazo de 24 horas, o bueno, 48, si no los plazos luego los examinamos, porque creo que de 48 horas, tiene que tener un proceso deliberativo contigo. O sea, tú le dices yo quiero la eutanasia y el médico tiene obligación de informarte, mira, esta enfermedad que tienes, todavía tendríamos este recorrido para alargarte un poco más. O mira, no te preocupes que no vas a sufrir porque vas a tener acceso a los paliativos. La ley también dice que si una persona pide eutanasia hay que ofrecerle cuidados paliativos, los que están incluidos en la cartera de servicios. O sea, que eso que dicen de no se cuidan los paliativos, ya nos dan la eutanasia, es que la ley dice, bueno, entonces el médico
mantiene este proceso deliberativo y eso, y ahora viene. Y 48 horas después le dice al enfermo, bueno, ya ha reflexionado, ¿quiere seguir adelante o prefiere alguna de las alternativas que le planteé? Si la persona dice, quiero seguir adelante, tiene que hacer otra petición. Las peticiones, aparte de estos intercambios orales, hay que hacerlas por escrito. Entonces, primera petición, 15 días después te dan para reflexionar y a lo mejor para morirte de dolor. 15 días después tienes que hacer una segunda petición. Otro proceso deliberativo, y si tú sigues diciendo lo tengo clarísimo, entonces se consulta con un médico consultor. El médico responsable consulta con un médico consultor. Entonces ya hay dos médicos. Este médico consultor lo que tiene que hacer es revisar la documentación, entrevistarse con el paciente y decir sí, esta persona entra dentro de la ley o no, esta persona no entra dentro de la ley. Si le dice no entra dentro de la ley, el enfermo puede recurrir a la Comisión de Garantías y Evaluación. Bueno, y ahora viene. Ya tenemos dos médicos que han controlado y han dicho sí, esta persona entra dentro de la ley. Dentro de eso tienen que asegurarse que no hay presiones familiares, que no hay situaciones, o sea, todo esto los médicos lo tienen que calcular. Vale, entonces en ese momento viene un control externo que España será el único país con ley de eutanasia que lo tendrá. Y los colegios de médicos de Cataluña están bastante enfadados por esto, porque hay una comisión de garantía y evaluación que en los otros países donde está legalizada la eutanasia es a posteriori, pues si el médico ha hecho, no sé, como no lo ha hecho bien, pero en España es anterior. Y esta comisión estará compuesta de médicos, juristas, enfermeras, o sea, será multidisciplinar. El presidente de la comisión, que serán autonómicas, en ese momento dice, tiene que nombrar a un médico y a un jurista de la comisión para que miren la documentación y digan sí, entra dentro de la ley. O sea, ya vamos por el tercer garantía. Y entonces, si dicen que sí entra dentro de la ley, viendo la documentación, pues ya el presidente de la comisión dice, se puede hacer esta eutanasia. Si dicen no lo vemos claro, queremos entrevistarnos con el paciente, puede haber otra entrevista con el paciente y ya irían 4. Y el paciente a lo mejor en ese momento les dice, por favor, he pedido la eutanasia, es legal, me podéis hacer caso ya. Bueno, lo estoy diciendo un poco, pero me imagino que puede haber situaciones que, porque además van transcurriendo plazos, hemos contado que son unos 45 días desde que haces la primera petición hasta que se puede hacer, porque van pasando plazos de días hábiles por ahí en medio. Bueno, y entonces ya se hace la eutanasia y entonces hay que rellenar toda una serie de informes que se vuelven a enviar a la Comisión de Garantía y Evaluación. ¿Qué han dicho los colegios de médicos de Cataluña? Que esa intromisión de un jurista, esa desconfianza sobre la profesión médica, que significa que van a controlar un acto médico unas personas desde fuera, les parece que no entra, porque los médicos en su código deontológico ya saben que van a hacer, en este caso, cumplir la voluntad del paciente. Entonces, se han quejado de esa comisión de control previo. Y luego ha habido otros colegios de médicos, por ejemplo, el de Madrid, con el cambio de junta directiva, que están haciendo una oposición brutal a la ley. Bien, yo propondría, bueno, si las personas que están siguiendo esto a través del YouTube, si quieren hacer preguntas, este es el momento. Las preguntas aparecerán en el chat, yo te las transmito y las iremos contestando en la medida de lo posible. Quiere decir, según esto que nos has comentado, que hay una burocracia que puede demorar, no sé, 45 o 60 días, o como es la burocracia, que no tiene plazos, ¿no? Y Sí, mientras hay tanto hay plazos, una persona sufriendo. Sí, hay plazos, están establecidos los plazos, menos mal. Incluso hay un artículo que pone que si el médico prevé que la persona, porque bueno, se me olvidó decir que esto es el sistema si la persona está consciente y puede tomar decisiones. Si no, lo puede haber dejado pedido en su documento de voluntades anticipadas, que pedíamos antes. Y entonces, en realidad, claro, es que esa persona ya no podría hacer los procesos deliberativos con los médicos y tal, se acorta un poco el plazo si la persona ya no... Pero, y dice, en un artículo dice que si se prevé que la persona
está próxima a perder la capacidad de decidir, se pueden acortar algunos de los plazos. Por ejemplo, los 15 días, estos entre la primera petición y la segunda. Bueno, es curioso porque es un poco tan complicado, porque seguro que me he olvidado algún paso y algunas cosas, que hemos rescatado la palabra proceloso, que yo me sonaba de las traducciones de griego, porque mira que estudiamos mal griego aquí en el bachillerato y yo incluso en los primeros años de carrera, porque es una pena. Luego he estado trabajando en Italia y allí los alumnos aprenden latín, que casi hablan latín o traducen con facilidad. Nosotros era una cosa tortuosa y aprendíamos poco. Pero la palabra proceloso sí, porque Ulises iba por el mar proceloso, entonces ya veías que era agitado, ¿no? Y entonces en DMD Federal hicieron un texto que luego traducimos al catalán y entonces habían puesto que el sistema era proceloso. Y yo era partidaria de dejar, existe también en catalán la palabra procelos, y yo era partidaria de dejarla la palabra porque era recuperada, pero bueno, al final decidimos que mucha gente nos iba a entender y pusimos eso, un sistema complejo, complicado. Es verdad, es verdad. Entonces, a ver, lo mejor es pensar que realmente esto es una cosa que tenemos que tener reflexionada, pues como estamos haciendo hoy, pues cuando no estamos enfermos y tal, que tenemos que haber puesto en nuestro documento y que luego cuando veamos que tenemos una enfermedad y nos vaya diciendo el médico, mira, el final de esto es que te vas a ahogar y lo vas a pasar fatal, o el final de esto va a ser un dolor terrible, este cáncer de huesos y tal, o esta ELA, el final va a ser muy duro, y entonces precisamente porque lo tenemos reflexionado ya desde ahora y cuando hemos hecho nuestro documento, por si acaso no estamos conscientes, pero luego cuando se acerque el momento, pues lo reflexionaremos con calma y lo haremos, no nos esperaremos a que nos pille el toro, con esta expresión que decimos a veces, no nos esperaremos a estar ya que no puedo más para pedirla. Bueno, además sabiendo que luego la puedes decir, no, no, me espero, o sea, no es que cuando te llegue, pues ya te ha llegado, mañana hacemos la eutanasia. No, no, tú no firmas tu propia sentencia de muerte, no, sino aquello una que opción. no, como la pediste, te la han dado, venga. Ahora sí. Hay que decir que además, antes de hacer el acto eutanásico, hay que firmar el consentimiento informado, aunque lo hayas pedido tú. O sea, es decir, que no se hace la eutanasia aunque la hayas pedido, hayan pasado los 15 días, hayas dado toda la lata que quieras y al final dices, no, no, mira, me lo he repensado o vamos a esperar unos días a que venga mi hijo y pueda estar conmigo y tal. O sea, no pones tú la fecha, ¿eh? Claro. No, no ¿Quién paga por este servicio? Bueno, el Sistema Nacional de Salud. Todos los que estemos en la pública, bueno, yo estoy en DKV, o sea, en lo de los funcionarios, pero todos estos será un servicio absolutamente gratuito y si te vas a una clínica, si vas a una clínica concertada o el propio Estado te deriva a una clínica concertada, está dentro de la cartera nacional de servicios de salud. Lo repiten varias veces. Lo paga la Seguridad Social. Lo paga la Seguridad Social. Sí. Bien. Bueno. Para mantener el derecho a la igualdad ante un nuevo derecho. Sí, el preámbulo de la ley es muy bonito de leer y luego, excepto la parte procelosa, lo otro también garantiza muy bien todo esto. Vale, entonces el consejo sería, indudablemente, firmar este documento, tenerlo listo ahora que estamos en buena salud y no esperar a último momento. Exacto, y entonces hay que decir que la asociación nuestra, DMD Cataluña, si nos estáis viendo desde Cataluña, pero si no hay asociaciones de DMD, en Colombia hay, en México hay, en el resto del Estado español también hay. En concreto en Barcelona estamos en Portal del Ángel número 7, cuarto piso, o sea que estamos súper en el centro. Y personas voluntarias por la mañana de 10 a 12:30 y por la tarde de 17 a 20, estamos en la asociación para, por ejemplo, para que venga una persona a decirnos cómo se hace el documento de voluntades anticipadas, que le demos los modelos que nosotros tenemos, que ahora estamos cambiándolo para introducir la ley de eutanasia, porque hasta ahora no estaba introducida en el documento. Hasta ahora tú podías decir, no quiero que me alarguen la vida, no quiero que me pongan productos curativos y no solo paliativos, no quiero soportes
instrumentos de soporte vital, pero ahora además, si tú quieres, podrás poner, y además quiero morir de forma rápida e indolora a través de esta palabra tan bonita que es eutanasia. Entonces, cualquier persona que tenga una duda puede venir a consultarnos, y yo en concreto estoy los lunes de 5 a 8. O sea que, Ernesto, si tú quieres venir un día que esté yo, que ya nos conocemos. ¿Qué días estás tú? Los Lunes de 5 a 8. Vale. ¿Vale? Allí estaré. ¿Qué iba a decir? Me dice que está en la calle Portal del Ángel. Sí, o sea, es Metro Plaza Cataluña o Urquinaona o Jaume I, si se viene en la línea amarilla, o sea, en los ferrocarriles de cercanías, los ferrocarriles catalanes, los ferrocarriles, o sea, todo llega allí, y allí se llega a DMD. En Madrid están en la Puerta del Sol, o sea, nosotros por centralidad de oficinas. Bueno, y luego hay que decir que tenemos puntos de atención a las personas, por ejemplo, en Sitges, en Sant Cugat, en Girona, en Figueras. Bueno, y me imagino que habrá una página web donde todo esto se puede, digamos, consultar, ¿no? Y se pone Dret a morir dignament Cataluña y se entra a nuestra página web, se pone en Google, y si no, también se pone Derecho a morir dignamente federal y se entra y hay información de todos los sitios donde estamos. Vale. Bueno, mira, no queda más que agradecerte por esta información, que creo que es muy útil y necesaria, y que sepamos que no es necesario esperar a estar sufriendo para ponerle fin al dolor, al sufrimiento, cuando no hay más remedio, cuando es inevitable. Porque yo creo que una de las cosas más tremendas que hay es el dolor físico. El dolor físico es una cosa espantosa que todos lo hemos experimentado. Imaginemos lo que sería eso. Así que bueno, yo el lunes voy a estar ahí viendo a Isabel y haciendo mi documento. Y recomiendo al resto. Creo que esta charla ha contribuido digamos, a aclarecer cómo es la cuestión, cómo es un tema tan importante y también tan complejo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Isabel. Seguimos en contacto y bueno. Nos vemos el lunes, y muchas gracias a todo el mundo que se haya conectado, y gracias por hacer esta propuesta, que ha sido muy agradable. Son las ventajas estas de desde casa, ¿no? Que estás así como... A veces cansa tanto YouTube, pero yo prefiero lo presencial, pero bueno, esto es lo que tenemos. Sí, sí. Bueno. Gracias, Quedaré Isabel. apuntado en algún